Profe, yo era que seguía después de Samed. Ya le vamos a dar la palabra ya. Solo esperemos un minutito para que ingresen todos y así pueden escuchar toda su participación. Cuando yo le Ok, diga, usted le doy la palabra, ¿está bien? La- Después de Ana Sofía, usted, Marilyn me pidió la participación, ¿verdad, Marilyn? Sí, se... Bueno, bueno, después de, primero, bueno, ahorita comienza Ana Sofía, después le sigue Marilyn y me parece que hubieron otros que quisieron, ya les vamos a dar el espacio, no se preocupen. Démosle un minutito más que terminen de ingresar los demás, vamos a ver cuántos tenemos. Tenemos 8 apenas, por lo menos que tengamos unos 15, ¿ok? Y así cuando vayan ingresando los demás. Son 2 horas, ¿verdad? Sí, son 2 horas. Vamos a ver, Ana Sofía, vamos a ver, cuéntenos, Ana Sofía, cuál fue su mi impresión, opinión. su opinión exactamente en relación a esto. Vamos a ver. A mí más bien me sorprendió porque el sonido cambia de sonido apenas uno aplaude. Con Exacto. un solo aplauso cambia de sonido, como que es como, ¿cómo le explico a usted? Eco. Es, es como que Exactamente, el muy bien. eco trata de cambiar el sonido porque no quiere que suene lo mismo. Es como que hubiera un material en la pirámide, como que hubiera un material que hace que cambie el eco. Muy bien. Ujú, sí. De seguro ahí en el material o algo que está dentro de esa pirámide debe hacer ese ruido. O sea, apenas dar un aplauso y cambiar el ruido, cambiar el eco. Muy bien. Vamos a ver Marilyn. Vamos a ver Marilyn, cómo vio el video, qué le gustó, qué opinión tiene Marilyn. Mi opinión es que la verdad el lugar está muy bonito y muy interesante y por lo que yo creo que hace ese sonido es por la forma que estaban construidas por dentro las pirámides. Ujú, bien, opinión. Después de Marilyn, ¿quién nos pidió la palabra? ¿O alguien más que Creo que era Dulce. Dulce, vamos a ver, Dulce, ¿nos quiere participar, Dulce? Sí, profe. Vamos a ver, Dulce, ¿qué opinión tiene? Yo pienso, como dijo Marilyn, es un lugar muy bonito, interesante y también es asombroso cómo se fue creando después o antes aquel fenómeno acústico, porque se encuentra un fenómeno acústico, como dijo Ana, puede ser debido a un material que produce que se haga una intersección para que no suene el mismo sonido. Ujú, bien, muy bien. Excelente punto. Vamos a ver quién más quería participar. Los demás, hay algunos que no les he escuchado la voz todavía. Luis, ¿quiere platicar usted, Luis? No, 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 no. Ah, bueno. Hay unos que no les he escuchado la voz todavía. Felicito a los Yo, que profe, ¿Cómo se llama, hijo? José Roberto José Saldívar. Roberto. Vamos a ver, Roberto, ¿qué nos puede decir de esto? A mí me parece sorprendente que en esos tiempos hayan hecho
que algo funcione de tal magnitud que refleje el sonido de un ave. Muy bien. Y pues yo imagino que debe de hacer ese sonido por el lugar donde está ubicado y la forma en la que construyeron las pirámides. También muy buen, excelente punto. Muy excelente la participación que todos están teniendo. Los felicito. Fe- Luis, Yo, profe, vamos a ver, Luis. Vamos a ver qué nos quiere comentar, Luis. para mí eso es, yo digo que el sonido se debe a, como decían mis compañeros, a la construcción de esas pirámides, que Ujú, va cerrando cada vez más, y eso es lo que hace el eco, que salga ujú, por la punta que está arriba, ujú, por ahí donde sale el eco, y también porque está como en un campo abierto, por ujú. lo tanto se Muy, escucha así de fuerte, muy bien, sí. como se podía reflejar en el video. Ujú, muy bien. Vamos a ver, ¿quién más quiere participar? Ok, entonces, si ustedes ven, este tipo de situaciones a uno le genera fascinación. Disculpe, ¿quién quería participar? Escuché ahí que alguien quiso preguntar. Bueno, este tipo de hechos pues genera fascinación. O sea, el ver, por ejemplo, de hasta dónde llegó el ingenio de la arquitectura de los mayas, a uno lo sorprende, pues lo sorprende porque vemos que aquí tenemos una estructura que esta estructura es capaz de modificar o de cambiar el eco o las ondas sonoras que genera el eco y hacerlo parecer como que si fuera un quetzal. Es algo bastante fascinante y que realmente pues que a uno lo manda a pensar el hecho de que cuán avanzados estaban ellos. Ellos tenían bastante avance. Este es algo fenomenal, realmente. Si ustedes algún día Dios les da la oportunidad de ir pues al Parque Arqueológico de Chichén Itzá y les toca estar frente a la pirámide de Kukulcán, pues no se les vaya a olvidar hacer esa actividad de aplaudir para que ustedes escuchen de su propio, en vivo lo que es ese acontecimiento. Es algo bastante bonito. A uno le genera bastante inquietud y a la vez también le genera curiosidad. Hasta el son de hoy no hay muchas explicaciones de cómo se genera esto y la explicación más concerniente es en relación a la estructura misma de la pirámide, la forma en la que fue construida, que es capaz de canalizar el sonido y modificarlo y deformarlo al punto que parezca el sonido de un quetzal. Pero todavía no hay como decirlo así, una explicación detallada de cómo Que dé el punto de que por qué hace el sonido. exactamente. Entonces, Más bien me llamó la atención. muy bien, muy bien. Hace falta todavía que se investigue más porque una cuestión, jóvenes, que nosotros debemos de saber, todavía conocemos muy poco de lo que son estas grandes civilizaciones. Conocemos muy poco todavía. Hay muchas cosas que todavía no se saben, hay muchas cosas que son un misterio y pues realmente pues que lo que les toca a los investigadores pues es seguir profundizando más. Un ejemplo, vaya, para que no nos vayamos tan lejos, Copán. No sé quiénes han ido a Copán. ¿Quiénes ya conocen el Parque Arqueológico de Copán? Bueno, Copán se caracteriza, para los que han ido, pues, o los que lo han visto en televisión, ustedes han visto la cantidad de estructuras y de escalinatas que tiene, ¿verdad? Pero eso solamente es lo que vemos así a simple vista, solamente representa el 10% de lo que fue Copán. O sea, de que el 90% de las estructuras todavía siguen enterradas, todavía no se han logrado desenterrar por parte de los arqueólogos porque, en primer lugar, pues el Estado no le ha dado todavía
el apoyo suficiente. Recordemos que cuando hablamos nosotros de hacer expediciones arqueológicas, expediciones donde se contratan a científicos, arqueólogos y todo eso, eso es algo que cuesta mucho dinero. O sea, son miles de dólares, millones de dólares lo que se necesitan para poder realizar pues esas actividades. Lamentablemente, pues hay cosas que se le dan prioridad por parte del Estado que no tienen ningún tipo y estas que sí realmente son importantes para profundizar más en el conocimiento, se le presta poco apoyo. Entonces, en el caso de Copán tenemos esta situación. Todavía hay poco, hay poca investigación. Sí se han hecho avances y sí se han hecho investigación, no es que se esté negando. El detalle es que no es lo suficiente. Hay muchas cosas que todavía hay que conocer. Incluso tenemos el problema que las estructuras que se han descubierto ya se están comenzando a deteriorar. Por ejemplo, el templo de Rosalila. El templo de Rosalila es un templo que está enterrado, porque cuando los mayas construían las pirámides, les voy a hacer un ejemplo acá para que me puedan entender con el lápiz. Discúlpeme si se ve un poco chueco, pero solamente es para dar el ejemplo. Cuando los mayas construían sus estructuras, lo hacían unas encima de la otra. Por ejemplo, digamos que aquí había una estructura de un gobernante, ¿va? Pasaba el tiempo, luego venía el otro gobernante y lo que hacía el otro gobernante que construía su estructura encima de la original, tapándola. Luego venía otro gobernante y cuando iba a construir lo hacía encima de la otra. Por eso iban subiendo. Entonces, un tipo de columna sobre columna. Como decir montículo sobre montículo, pues. Exactamente. O Ah, sea, ok. toda la estructura, o sea, digamos que aquí hay una pirámide, vaya, un ejemplo. Entonces, esta pirámide, lo que hacía el siguiente gobernante, que construía otra pirámide encima de la pirámide original. Y así de esa forma, sucesivamente iban haciéndolo. En el caso de Rosalila, con Rosalila sí pasó. Rosalila es un templo, permítame. Rosalila es una estructura, pues que se caracteriza por eso. Rosalila está enterrada. La estructura original. Hicieron una réplica en el museo, en el museo que ya les voy a enseñar imágenes para que me puedan comprender. Ok, aquí ustedes ven estas imágenes que están acá, que ustedes ven, es una recreación a escala original, o sea, es una recreación de la estructura original, es decir, para que me puedan entender, es una réplica, pues, es una réplica, así lucían los templos, miren, con sus acabados de estuco, con su color rojo, su color rojizo, ese era el color original de los templos. Así era la forma, con sus detalles, con sus grabados, si ustedes ven. Esta es una réplica, o sea, no es que es la pirámide original, ni es una pirámide restaurada, sino que es una construcción eh, tipo réplica, del, construida a escala, es decir, tiene el tamaño original y las dimensiones y todos los detalles. Entonces, esta estructura, esta réplica está ahí en el museo, en el museo que está dentro del parque arqueológico. Ahora, la estructura original la construyeron así. Si ustedes observan, tal vez espere que se me... No, esta es muy pequeña esta imagen. Vamos a ver esta otra.
Quiero buscarles una imagen que se vea bonita y clarita. Aquí, esta está mejor. Pueden ver toda la imagen que está en la parte derecha, ¿verdad? Chicos, Sí, pues, ajá. ok. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos, este es un ejemplo de cómo ellos construían. Aquí en la parte de abajo, lo que estoy señalando, vemos que hay una estructura, pues que fue hecha pues por un determinado gobernante. Pues bien, lo que hacían es que las enterraban o encima de las mismas construían otra estructura. Si ustedes ven, aquí Rosalila está construida encima de esta estructura. Luego venía otro gobernante y lo que hacía es que encima de la otra la construían y así. Si ustedes ven esta estructura que estoy señalando con el cursor, la que está alrededor, toda este templo está construido encima y alrededor de Rosalila. Entonces, la estructura original de Rosalila está así, construida de esa forma. Entonces, las pirámides mayas de esa forma eran construidas. De esa forma, Profe, de esa, entonces era como que dentro de una pirámide construía otra adentro. muy bien. Entonces, esta prácticamente, las pirámides que quedaban debajo quedaban ya prácticamente pues soterradas. Entonces, los investigadores han descubierto pues que en el caso de la estructura original de Rosalila, está comenzando ya a deteriorarse. Obviamente pues porque las raíces de los árboles, el poco mantenimiento que se le da, está generando, si ustedes ven, en Copán hay muchos árboles que están encima de las estructuras, pero es por el hecho de que no los han eliminado o no los han quitado porque el quitar el árbol implicaría que toda la estructura se debilite, porque de una u otra manera las raíces de los árboles están amarrando parte de los bloques de piedra y todo lo que es, en cierta manera, la pirámide. El problema de que por falta de dinero y por falta de apoyo de parte del gobierno hacia lo que son estas cosas que en realidad importan, se están dejando pues que poco a poco el tiempo vaya destruyéndolas. En Copán hay unos túneles donde uno puede, hay unos túneles donde uno puede, están abiertos al público y uno puede ingresar y se puede ver una parte de Rosalila. Creo que solamente se puede ver esta parte de abajo. Solamente, o sea, la estructura original. Pero este es un ejemplo que nos hicieron en el museo de cómo se vería la estructura en el tiempo de los mayas. O sea, el color de las pirámides era ese. Lo que pasa es que nosotros vemos que las pirámides las vemos sin color porque obviamente el paso del tiempo ha ido quitándoles el color. Voy a buscarles un ejemplo de cómo se miraba la plaza de Copán desde en la antigüedad. Vamos a ver, vamos a ver.
Si ustedes observan la imagen que está aquí, lateral, ¿verdad? En la parte derecha. Aquí, Sí, profe. si ustedes observan, ven el color que eran las estructuras en esta recreación. O mejor en esta, vean. Esta está mejor. Aquí está mejor. Vean cómo estaban pintadas. Las pirámides estaban pintadas y tenían colores llamativos, fosforescentes. Las escalinatas, las líneas, los contornos. Así era como se miraba en aquel tiempo. Lo que pasa que nosotros las vemos así de esta forma, porque el tiempo, ustedes saben que han pasado cientos de años desde su colapso. Entonces, obviamente, pues que la lluvia, la intemperie ha generado de que se le caiga lo que es el color original, pero en sí, las pirámides tenían estas características, estaban pintadas, eran colores bastante, y no digamos, por ejemplo, en el caso de Rosalila, el color, vean aquí los detalles, solo vean los detalles, los colores, las esculturas. O sea, Rosalila era, pues, fue en su tiempo, pues fue un espectáculo. Fue un espectáculo esta pirámide. Entonces, así era Copán. Así era Copán en la antigüedad. Así eran cada una de estas estructuras que realmente, pues, que fueron, pues, la cuna del florecimiento, pues, de lo que es esta civilización. Entonces, esas eran las particularidades, jóvenes, arquitectónicamente hablando de los mayas. Pero viene la otra situación. Viene la otra situación. En el periodo posclásico, si ustedes observan, el periodo posclásico hace referencia ya Profe, a lo... acabo de entrar. Ok, no se preocupe. Yo creo que me imagino que ha habido problemas de energía o de internet, porque veo que solo hay 14. El periodo posclásico se caracteriza porque en este está inmerso lo que es ya prácticamente el ocaso de lo que fue la civilización maya. Generalmente esa es una de las características que tiene lo que es este periodo. Cuando nosotros estamos hablando del ocaso de la civilización maya, en primer lugar estamos hablando de cómo fue el declive que vino teniendo esta gran civilización. En primer lugar, el declive de esta cultura fue marcado por su propio éxito. Es decir, ellos fueron presas de su propio éxito. ¿En qué sentido? Recordemos que, recuerdan las ciudades-estado que les había mencionado anteriormente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues bien, estas ciudades-estado se caracterizaron porque fueron grandes centros urbanos que tenían pues una gran cantidad de explosión demográficas. Cuando hablamos de explosión demográfica, estamos hablando de un aumento poblacional porcentual. Es decir, habían, pues la población estaba aumentando, estaban creciendo las ciudades. El crecimiento de estas ciudades generó en primer lugar pues una presión sobre los recursos. Recordemos que la principal forma de subsistencia de los mayas era la agricultura. De ahí ellos pues obtenían sus alimentos, era parte de la dieta alimenticia que tenían ellos. El detalle es que, como ustedes saben, la actividad agrícola está inherentemente ligada a lo que son las condiciones climáticas. Es decir, si tenemos buen clima, hay buenas cosechas. Si tenemos un mal clima, hay malas cosechas. Si tenemos exceso de lluvia, las cosechas se arruinan. O si tenemos poca lluvia, las cosechas se arruinan. Tiene que haber un equilibrio. El problema es que para ese periodo, 900 años antes de Cristo, se dio un fenómeno. Y es que se dio prácticamente una de las sequías más largas en la historia de América. Una sequía que duró más de 95 años. ¿Se imaginan ustedes una sequía que dure tanto tiempo? Pues fue un fenómeno realmente pues que
que no pudieron entender. Recordemos que la naturaleza es impredecible. La naturaleza en su, hablando metafóricamente, pues, en su concepción, no hay manera de que el ser humano sea capaz de dominarla o de tratar de determinar o de predecir qué es lo que va a suceder. Recordemos que el ser humano, en lo que es la evolución histórica de América, ha experimentado cambios drásticos relacionados con lo que es el medio natural. Y esos cambios drásticos han desencadenado muchas cosas. Al principio, durante lo que es, por ejemplo, la segunda etapa de agricultores incipientes, generó cambios para bien. Pero ahorita, durante el periodo postclásico, generó cambios para mal. Vamos a ver si están atentos. Cuando me refiero al fenómeno natural de lo que es la etapa de agricultores incipientes, ¿a qué fenómeno me estoy refiriendo? Una sequía. No. Vamos a ver si han leído. Al desarrollo que ellos han tenido en lo que es la agricultura y la independización, de no ser nómados. Sí, sí. Están buenas sus participaciones, pero la pregunta es, ¿qué fenómeno natural se dio en esta etapa? Recuerdan, yo hablé ampliamente de eso. Traten de hacer memoria. ¿Qué fenómeno se dio en esta etapa? Lo hablamos incansablemente en todas en las clases anteriores, cuando íbamos por esta etapa. ¿Cuál era ese fenómeno que se dio? ¿Cuál fue ese fenómeno que generó el desaparecimiento de la megafauna? La casa. No, profe, ya me Pues, acordé. Lo que pasó fue de que el cambio climático que acabó con la era del hielo, Muy bien, derritiendo todo. muy bien. Entonces, vean lo que nos dice Samet. Ese fue el fenómeno que ocurrió. Y si ustedes observan, ese fenómeno marcó profundamente la historia de América, al punto de que se crearon las condiciones ideales para que el ser humano pudiera cultivar en el continente americano. Ahora, eso vino a generar, pues, micrófonos. Eso vino a generar un repunte en lo que es nuestro desarrollo, porque ya desde que se comienza a aplicar o a desarrollar la agricultura, pues eso trae consigo otras cosas más, asentamientos, crecimiento de las poblaciones, ya el ser humano ya no se preocupaba ya, por ejemplo, de estar pensando en que tenía eh, que ir de un lado a otro, subsistir, ya tenía disponibilidad de alimentos. Entonces, es ahí cuando ya se le dan, ya hay más tiempo para la alfarería, para hacer esculturas. O sea, hay muchas cosas que desencadena esto. Y el fenómeno natural, regresando aquí al periodo postclásico, el fenómeno natural que generó el declive de esta gran civilización fue esta gran sequía. Ahora, esto es una de las tantas causales, que conste. Es una de las tantas causales. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de qué manera se logra o cómo se logra saber de que hubo sequía en ese tiempo? Para eso, en primer lugar, está la ciencia. Y pues la ciencia nos hace, mediante lo que son sus herramientas y sus procesos sistémicos, nos da prácticamente las... Profe, ¿me escucha? Sí, le escucho. Profe, fíjese que acá se nos arruinó el internet y ahorita estoy compartiendo, así que le aviso por si se me acaba, por si No me se salgo preocupe. de repente le aviso. No se preocupe, está Gracias. bien. Gracias por avisar. Entonces, la sequía
este periodo de sequía que se dio en el periodo posclásico se puede determinar mediante lo que es evidencia. En algunas cuevas, por ejemplo, en lo que es parte de lo que es Mesoamérica, los investigadores han logrado encontrar que mediante lo que es la evidencia, en cuanto a lo que son las precipitaciones, que ese tiempo fue marcado por eso, por un aumento sustancial en la cantidad de precipitación. Cuando hablamos de precipitación estamos hablando de lluvia. Entonces, ese descenso en las precipitaciones vino a generar pues de que las sequías fueran más largas. Y y más que todo esto se da por los registros de climas. Cuando hablamos de registros de climas estamos hablando de que estos registros los podemos encontrar en las formaciones de las cuevas. Muchas veces en las cuevas, especialmente en los cenotes, cuando hablamos de un cenote, estamos hablando de una cueva inundada. Ahí se pueden encontrar evidencias de cómo han sido, por ejemplo, el comportamiento del clima. Y esos registros nos han indicado de que durante casi un siglo, no más de 95 años, se caracterizó por el predominio de las sequías. Al haber sequías, significaba de que los cultivos de ellos pues se desaparecían, se arruinaban, y al no haber cultivos no había alimentos. Entonces las personas comenzaban a desesperarse, era obvio, comenzaban a desesperarse al punto de que ya no era factible vivir en esa zona. Y es ahí cuando se da, durante el periodo posclásico, se desencadena unas oleadas migratorias en las cuales prácticamente generó de que quedaran abandonadas estas ciudades. Copán, Tikal, Chichén Itzá, o sea, todas estas ciudades fueron abandonadas porque la gente al ver de que en esos lugares no llovía y no podían cultivar y no había comida, pues no iban a morirse de hambre, tenían que buscar alternativas, entonces tuvieron que emigrar. Entonces, estas ciudades fueron abandonadas. Entonces, hay una cuestión y es aquí donde vamos a aclarar algo. No es que los mayas desaparecieron y ya, o sea, se borraron del mapa, no. Lo que pasó que al abandonar sus ciudades, los mayas se dispersaron y ocuparon otra zona geográfica. Eso fue lo que pasó. Las ciudades quedaron abandonadas porque obviamente que en esas zonas, al no haber, al ser un clima totalmente seco y no ser adecuado para lo que es el cultivo, no era factible vivir ahí. Por eso ellos abandonaron. La otra cuestión que generó su declive fueron las constantes guerras que habían entre cada una de las ciudades-estado. Esa guerra vino a generar que, en primer lugar, inestabilidad. Las poblaciones tenían miedo porque de tanto conflicto, pues ustedes saben de que las bajas civiles son las que son las mayores. Y había otra cuestión. Cuando venían un grupo poblacional, por ejemplo, de una ciudad-estado y atacaban a otra, lo que hacían es que tomaban a los pobladores y los tomaban como esclavos, como prisioneros. Y ellos terminaban pues adaptándose y conviviendo en otro entorno. Eso era, o sea, era un ambiente bastante conflictivo. Y esas guerras eran motivadas producto de lo que les había mencionado al principio también. El hecho de que entre los mayas había desunión. Cada ciudad-estado quería jalar por su lado. Cada gobernante pues creía que era la única figura que debería de gobernar. Y obviamente pues que eso generaba conflictos. Uno decía, no, ¿y por qué este quiere mandar por encima de los otros? Entonces, esos desacuerdos, esas divergencias provocaron bastantes conflictos.
Entonces, podemos atribuir en primer lugar que el colapso de los mayas se vio generado por eso, por problemas medioambientales y por las constantes guerras y conflictos que había. Hay otra cuestión que también tenemos que tomar en cuenta. Parte de esos problemas medioambientales que los mayas tenían era por el hecho de que ellos pues habían deforestado. Como las ciudades y los poblados crecían, ellos pues tenían que utilizar mayor cantidad de recursos. Tenían que, por ejemplo, para cultivar, tenían que deforestar grandes cantidades de hectáreas para poder hacer lo que eran sus cultivos. Y al deforestar, pues obviamente, pues perjudicaban el medio ambiente. Y eso fue lo que pasó con los mayas. Y esa es la característica de lo que es este periodo, el posclásico. Vemos que el preclásico habla del surgimiento de las primeras grandes civilizaciones, el preclásico, acuérdense. Y aquí se menciona los olmecas. Luego viene el periodo clásico y el clásico se caracteriza porque aquí se instituyó lo que es la consolidación de grandes civilizaciones mesoaméricas como lo que es la maya y la tolteca. Y aquí vemos el posclásico, que ya el posclásico marca el fin de la era de los mayas. Pero el fin de la era, hablando desde el punto de vista de que habitaban las ciudades. La cultura maya no se extinguió. Cuando hablamos del fin de la era, estamos hablando del fin de ese momento de oro, de esa edad dorada de los mayas. Cuando hablamos de edad dorada, estamos hablando el momento donde alcanzaron el mayor nivel de desarrollo. Y ese nivel de desarrollo se vio interrumpido cuando colapsó su civilización. Ahora, el hecho de que haya colapsado su civilización no significó que desaparecieron su lengua, su cultura, sus tradiciones. Eso continuó vivo. La única diferencia era de que esas grandes ciudades, esos grandes emporios que ellos habían erigido, esas grandes construcciones, pues ya eran obsoletas, ya porque como civilización, pues habían colapsado. Entonces, cuando se dan esas migraciones, se da ya un proceso de dispersión. Ya los mayas comienzan a buscar otros territorios, otras zonas. En el caso de Honduras, nosotros tenemos un ejemplo de los descendientes de un grupo étnico que técnicamente pues son descendientes de los mayas, que son los chortí. Los chortís son un grupo étnico que se encuentra ubicado al norte del departamento de Copán. Lamentablemente los chortís han experimentado un proceso de pérdida gradual de su lengua, de sus tradiciones. El proceso de aculturización que experimentan los chortís es bastante lamentable. Yo recuerdo que en una expedición que fuimos de una clase, visitamos algunas comunidades chortís que están ahí cerca en el municipio de Copán Ruinas, y prácticamente su lengua ya solamente conocimos a una señora que era la que mencionaba o la que decía frases. O sea, imagínense que ya prácticamente su lengua estaba extinta ya. Pues, y nos logró, y ella tenía pues 95 años, fue